A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Quiero en este momento hacer una exposición basada en una reflexión que se titula Los procesos de la obra del Espíritu Santo. Los procesos de la obra del Espíritu Santo. Y es hablar de lo que está haciendo el Señor Jesús en el mundo hoy. Y claro, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, hablamos de la obra de Dios, hablamos de la obra de Cristo, hablamos de lo que el Señor está haciendo hoy. No podemos decir que el Espíritu Santo está presente, pero que Jesús no, eso es incoherente. Aquí está presente Dios, aquí está presente Jesús, aquí está presente el Espíritu Santo, todo en una misma esencia. Es sencillamente, entonces, cuando hablamos de los procesos de la obra del Espíritu Santo, es decir que el Señor Jesús obra en cada cosa y por etapas, que el Señor Jesús además en todo su obrar, digamos que tiene su secuencia, y eso nos lo ha demostrado, nos lo demostró Él en todos los 4 evangelios, en Hechos de los Apóstoles, y el apóstol Pablo lo confirma. Lo diré cómo. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Entonces, la idea que quiero desarrollar es que realmente si en la iglesia queremos que se desarrollen creyentes bien, digámoslo así, sanos, con el crecimiento y desarrollo normal, que sean creyentes firmes, estables, habrá que dejar o permitir que el Señor haga estos procesos. Y no estamos hablando de un solo proceso, sino de varios procesos. Por ejemplo, para que una persona realmente se arrepienta y se convierta a Dios, tiene que haber un proceso donde se le predique el evangelio y esta persona lo crea, Al creerlo, entonces esta persona entra en un proceso donde vive, recibe y siente la libertad de Dios y el gozo, pero no como producto de, haber recibido el Espíritu Santo, haber recibido el perdón, inclusive aún no. Está recibiendo la limpieza de sus pecados de acuerdo a Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y esa persona está recibiendo en su corazón la inmensidad de Dios en su bondad, pero allí no estamos hablando de que está recibiendo aún el Espíritu Santo, sino que lo que está recibiendo es la gracia de Cristo. Aquí viene un principio que aparece aquí en Romanos el capítulo 5, el versículo 17, dice el apóstol Pablo, porque pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, recibe la gracia. No olviden que el pecado se hereda, pero la gracia se recibe. La gracia no se hereda.
Nadie nace con la gracia en su vida, con la gracia adentro. En algún momento alguien tiene que recibirla. A diferencia del pecado, que el pecado no tiene que recibirlo. El pecado se hereda. Entonces, por eso aquí habla de recibir la gracia, pero recibir la gracia es recibir el don celestial en donde allí está recibiendo a Cristo en su corazón. Y alguien dirá, hombre, pero si Cristo es el Espíritu Santo, ¿no es lo mismo acaso recibir a Cristo que recibir el Espíritu Santo? Pues aunque Cristo y el Espíritu Santo es exactamente lo mismo, los procesos no son lo mismo, y por eso quiero enfatizarles en esta tarde sobre los procesos de la obra del Espíritu Santo. Porque el proceso de arrepentimiento y conversión, recibiendo la gracia de Cristo, se dan es para recibir a Cristo no como el Espíritu que viene como consolador con funciones específicas para guiarme, enseñarme, capacitarme, sino que recibo a Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, como aquel que murió en la cruz, como aquel que derramó su sangre. Entonces, claro, cuando yo estoy en esta etapa, estoy mirando más a la cruz que mirando al Cristo glorificado. Dígame si no es así. Como pecador, yo tengo que mirar más al Cristo crucificado que al Cristo glorificado. ¿Por qué? Porque es donde en la cruz donde Él se entregó por mis pecados. Es en la cruz donde derramó su sangre para limpiar mis pecados. Es en la cruz donde me redimió a través de su sangre. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en este proceso cuando recibo la gracia de Dios? Pues precisamente eso. Necesito primero ser reconciliado con Dios. Necesito ser propiciado. Necesito ser redimido. Y necesito ser justificado, que son 4 cosas importantísimas que suceden en esto del arrepentimiento y la conversión. Es decir, el hombre se arrepiente y Dios lo reconcilia consigo mismo, lo justifica, lo redime y lo propicia. Es decir, que paga el precio del pecado o aplaca la justicia de Dios para tener misericordia del pecador. Claro, entonces, cuando nosotros intentamos alterar los procesos, es ahí donde viene el problema. Y cuando nosotros intentamos alterar los procesos, ojalá no me vayan a descabezar con esto que intento transmitirles, porque a ver, para mí tranquilamente, si alguien me dice eso no es así, por mí no me siento mal, por mí no hay problema. No hay problema. Pero quiero transmitirles esta idea en el nombre del Señor Jesús. Alterar los procesos consiste en que yo me afane o procure hacer que una persona quiera que esa persona reciba una cosa primero que la otra. Por ejemplo, llega una persona y entonces yo quiero que primero reciba el Espíritu Santo. Antes que reciba la gracia, antes que reciba la reconciliación, antes que reciba la justificación, antes que reciba la propiciación y antes que pase todo este proceso, estoy haciendo las cosas al revés. ¿Qué pasa? Puede ser posible que la persona me reciba el Espíritu Santo, pero ahí viene un grave problema, y es que esta persona recibe el Espíritu Santo, una experiencia maravillosa, gloriosa, pero esa persona, como no ha quemado ese proceso anterior que es tan importante, entonces esta persona no sabe qué hacer con esto que ha recibido. Pero no solo no sabe qué hacer, sino que además no sabe ni siquiera lo que ha recibido.
no sabe la magnitud de esto tan grande que ha recibido. Y no hay cosa más terrible que una persona reciba un don grande de Dios y que, como esa persona no tiene plena conciencia de lo que ha recibido, entonces termina o menospreciándolo, o sencillamente, como no sabe qué es, no lo valora, no le da importancia, y de ahí entonces decimos: sí, fulano y sutano recibieron el Espíritu Santo hace 8 días, pero la siguiente semana y el siguiente mes no lo volvemos a ver por acá. Entonces dice uno: pero ¿cómo así? Eso me parece como tan contradictorio, que si esa persona recibió el Espíritu Santo, ¿por qué no volvió a la iglesia? Es que le estamos haciendo el proceso al revés. Le estamos haciendo el proceso al revés. Entonces, claro, esa persona recibió el Espíritu Santo y se fue y no volvió. ¿Por qué? Porque ella ni siquiera casi que sabe qué fue lo que recibió. Sí, porque para ella no tiene plena conciencia de lo que ha recibido. Entonces, para mí es muy importante la enseñanza que nos plantea Jesús y con sus discípulos en todo lo que tiene que ver con ese proceso. Y es que el Señor Jesús lo primero que hizo con sus discípulos fue formarlos, fue enseñarles, fue capacitarlos, fue generarles plena conciencia. Los tuvo 3 años y medio en una escuela de discipulado impresionante. No estoy diciendo que en cuanto al tiempo tiene que ser eso, no estoy diciendo eso, pero poco más o menos por eso. Y esto que estoy transmitiendo va muy acorde con el plan, que no la veo la hermana Ismenia, pero va muy acorde con el plan que él trae, la hermana Ismenia por aquí, que me alegra mucho esto de primero enseñarle a una persona para después bautizarla, primero discipularla para luego bautizarla, y luego viene un discipulado de capacitación de 1 año. Eso me parece súper interesante, porque por ahí pienso que es el camino para tener de verdad creyentes estables, firmes, creyentes que de verdad estén dentro del proceso de la obra de Dios. Porque de otra manera entonces sería muy, muy difícil. Porque créame que es que no es que el Espíritu Santo no tenga el suficiente poder para influenciar en la persona y transformarla. Lo que pasa es que el Espíritu Santo hace una obra muy de la mano con quien lo recibe. Es decir, el Espíritu Santo no obra solo en un individuo. Yo te pongo aquí, Espíritu Santo, y tú eres el que vas a cambiar, el que vas a transformar, el que vas a hacer todo. Y yo no voy a hacer nada, porque como esto es por gracia, entonces yo recibí todo esto gratuito y tú vas a hacer todo lo demás. Pues eso no es así, eso no es así. Entonces, claro, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, pero no ha entrado al proceso anterior, pues allí tiene una fuerza impresionante, un poder impresionante, unas herramientas impresionantes, pero esas herramientas solas no van a funcionar. Entonces, lo más posible es que todo ese prospecto se pierda. Pero el caso es que nosotros mismos tendremos mucho que ver, porque es que entramos, como les digo, de una vez es a querer que la persona reciba el Espíritu Santo sin que se haya arrepentido, sin que se haya convertido, sin que, como les digo, haya visto primero, antes que vea al Señor como Espíritu. Tiene que indispensablemente ver la cruz, tiene que indispensablemente pasar por el Calvario. Aleluya, gloria al Señor. Tiene que indispensablemente acudir allí a ese sacrificio cruento de la cruz, para que esa sangre le limpie los pecados, para que sea redimido, para que sea de verdad liberado. Pues trae muchas ataduras, trae mucha cosa que Satanás ha puesto en ella, en la vida de ella. Y realmente lo que hace que la persona sea libre
Es todo esto, es la obra de la cruz, es la sangre de Jesucristo, es el poder de la palabra, que cuando la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo y todo esto hacen que se genere una revelación en la persona y que la persona entonces se despierte en fe y que por la fe logre acercarse a todo esto. Mis hermanos, es ahí donde se rompen las cadenas en la persona. ¿Qué pasa? Si era ilógico, ¿no? Ilógico, pero sí es así. Que alguien inconsciente de su vida, ¿qué pasa? Que sin haber adecuado su vida, y le vuelvo a decir, lo único que adecua la vida, prepara el terreno, hace que la vida esté en condiciones para que se manifieste todo lo que se quiera manifestar de Dios, es el arrepentimiento y la conversión. Es decir, que si no hay arrepentimiento y conversión, pues hermano, entonces lo que está sucediendo es lo que enseñó Jesús respecto a lo que dijo, que es poner paño nuevo en un vestido viejo o echar vino nuevo en odres viejos. Es exactamente eso. Tratar de que alguien reciba el Espíritu Santo sin conversión puede ser posible, como puede ser posible echar vino nuevo en odres viejos. Que el Señor Jesús lo dijo. Que claro, entonces lo que pasa es que el odre se rompe y entonces el vino se derrama. Eso pasa entonces al echar, al que el Espíritu Santo entre, porque sí es posible que entre, pero como les digo, es que cada uno tiene su función. Cada cosa tiene su función, perdón. Cada cosa tiene su función. Y el Espíritu Santo, al entrar, la función de él no es ni limpiar, no es ni quitar el pecado de allí, no es ni borrarlo, porque no tiene la función. Es como cuando el creyente está por ahí y entonces le viene un peligro bien tremendo. Sangre de Cristo, cúbreme. La sangre, las funciones de la sangre de Cristo usted no la ve en la Biblia por ningún lado, que una de las funciones de la sangre de Cristo sea proteger, sea guardar, sea que la sangre de Cristo me cubra para protegerme. ¿Dónde hay algo parecido en la Biblia así? Las funciones de y ahí entonces qué interesante esto de entender los procesos de la obra del Espíritu Santo y entender que cada cosa tiene su función. Que las funciones de la sangre de Cristo son redimir, es limpiar, es el precio de nuestra redención. Aleluya, gloria a Dios. Y la sangre de Cristo tiene muchas funciones, pero es que la sangre de Cristo no tiene dentro de ella la función de cubrirme para protegerme. Porque quien me cubre para protegerme es el mismo Cristo, quien dice la Biblia en Mateo capítulo 28 versículo 20, si quiere protección de verdad, Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es protección, significa presencia de protección, presencia de cuidar, presencia de compañía. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y también si usted se siente atacado por el maligno, si siente que hay demonios que quieren atacarlo o cosas que lo quieren, serpientes del mal y todo esto, pues entonces apliquemos Marcos capítulo 16 a partir del 15 o 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Tomarán en las manos serpientes. ¿Quiere ser protegido? Si bebiere cosa mortífera no les hará daño. ¿Quiere ser protegido? Sepa invocar al Señor. Sepa invocar al Señor. Y eso entonces para que nos ubiquemos un poco en este sentido. Entonces la sangre de Jesucristo tiene su función.
Y la función de la sangre de Jesucristo tiene que ver con acondicionar la vida del hombre para que se convierta después en templo del Espíritu Santo. Quiero realmente ser templo del Espíritu Santo. Las cosas sí que se valoran cuando hay esfuerzo para obtenerse. Yo mismo soy testigo de ver mucha gente que aún después de bautizada rapidito recibe el Espíritu Santo, y bueno, muchos lo han valorado y ahí están, pero muchos de ellos no lo han valorado tanto porque no hubo ningún esfuerzo en recibirlo, en realmente que se hubieran preocupado por de verdad humillarse al Señor, convertirse al Señor de verdad. Y entonces pasa eso, ¿no? Pasa eso. Pero realmente, si, como les digo, si queremos tener un crecimiento y un desarrollo normal, un desarrollo adecuado, un desarrollo consciente, pleno, entonces lo primero que hay que hacer es oír el Evangelio, creer el Evangelio, recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y al recibir esa gracia, en esa gracia viene la sangre de Jesucristo, viene la palabra de Dios, viene un paquete. Por eso la gracia es un don, un regalo. Ahí viene un paquete con todo, hermano. El que recibe el paquete de la gracia, hermano, ese empieza de una vez ahí sí de verdad por donde debe empezar. Es el que recibe el paquete de la gracia, se ha arrepentido y se ha convertido a Dios, y por tal razón sus pecados le son borrados, y al ser borrados vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué interesante es cuando la persona misma, guiada por esos procesos del Espíritu, se le ven todos esos síntomas. Por ejemplo, cuando se arrepiente y se convierte, esa persona se ve feliz, gozosa, contenta, no se cambia por nadie, pero uno dice: sí, aún no habla en otras lenguas. Esto no es, ella no se siente así porque recibió el Espíritu Santo, se siente así porque es que ni siquiera sus pecados le han sido perdonados porque no ha sido bautizada. Se siente así porque sus pecados le fueron quitados de aquí, de su vida, fue limpiada, se siente libre, se siente redimida, se siente rescatada, se siente justificada por la fe en Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Qué bueno. Entonces esa persona, cuando empieza por eso, entonces viene otro síntoma interesante, que no soy yo el que la presiono a que se bautice, sino que ella me pide el bautismo. Eso sí que es hermosísimo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Y eso es interesante, que esa persona se vea preocupada. Yo quiero el bautismo. No, es que si yo no me bautizo, yo me condeno. El Espíritu Santo está haciendo la obra. La convenció tanto de pecado como de justicia, y ahora la está convenciendo de juicio. Convencerla de juicio es que le pone la espada aquí en el cuello y le dice: o te conviertes de verdad y te bautizas, o te mueres. Y entonces la persona se ve con la espada aquí en el cuello y dice: no, esto aquí lo único que ya. Y entonces comienza: pastor, yo quiero bautizarme ya. Es que mire, yo sin bautizarme no puedo ni dormir siquiera. Yo me sueño que el Señor viene, que yo me quedo. Yo es que necesito es ya. ¿Sí? Eso es extraordinario cuando es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra. ¿Sí? Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y créame que entonces, cuando es el Espíritu Santo el que está obrando allí, que eso es lo adecuado, lo preciso, entonces Él es el que ha traído la persona. Lo que dice Jesús, es que nadie viene en su texto, ¿no? De Juan: nadie viene al Padre si Él no lo trae, o nadie viene a mí si el Padre no lo trae. ¿Sí? Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces el que viene porque el Señor lo ha traído. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Nosotros somos solo instrumentos. Sí, alguien lo evangelizó y lo trajo y lo sentó aquí, pero no nos vanagloriemos tanto de eso. No nos vanagloriemos tanto de traer las personas. Es que yo sí traigo gente, es que yo sí esto. Felicito a los que lo hacen, excelente labor, muy bonita, pero ojalá siempre dejemos que el Señor se lleve la gloria. Que el Señor, que usted diga, sí, yo lo traje aquí a la iglesia, pero quien lo va a traer a Él es Él mismo. Es Él mismo. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, este primer proceso del Espíritu Santo es interesante porque es traer al pecador, convertirlo y hacerlo, acondicionarle su vida. Gloria a Dios. Acondicionarle su vida. Entonces, Cristo, la persona recibe a Cristo en su vida, pero no como el Espíritu, sino como su Señor y Salvador, como su Redentor. Y ahí entonces es una etapa interesante. Luego entonces ahí sí viene esa etapa de bautizarse, en fin, y ya la persona entonces estaría lista a recibir el Espíritu Santo. Qué interesante que la persona queme estas etapas. Y qué interesante dejarla que ella queme esas etapas. Ese proceso bien hechecito, eso hace que los creyentes también sean sólidos, firmes. Aleluya. El Señor cogió 12 discípulos, les enseñó, los formó, los tuvo allí bautizados y todo. Y cuando ya estaban bien formados, ahí sí los tomó y los llenó con ese poder, con su espíritu. Y cuando esos creyentes recibieron el Espíritu Santo, era porque ya tenían un conocimiento claro de qué hacer con eso que habían recibido. Y como ya sabían qué hacer con eso que había recibido, dígame si ellos lo usaron mal. No es que ni se quedaron quietos, ni lo usaron mal, ni nada. Lo usaron como debían usarlo. Ese poder que recibieron, decidieron adecuadamente con él. Muy distinto a aquel que viene por ahí 2, 3 veces o ha venido y entonces queremos que reciba el Espíritu Santo. Y sí, Dios es bueno, pasó por aquí, tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, pero después no lo volvemos a ver. Entonces se perdió ese prospecto. Y como les digo, el asunto es que no estamos nosotros sabiendo meter la gente en el proceso del Espíritu Santo. Los procesos, del Espíritu Santo. Porque debiéramos preocuparnos mucho primero que la gente reciba la gracia del Señor Jesucristo. Que la gente reciba la reconciliación con Cristo. Que la gente reciba la justificación en Cristo, la propiciación en Cristo, la redención en Cristo. Alabanzas al Señor. Claro, una persona que ya ha pasado este proceso está listica. Por eso esa persona que ha pasado en este proceso podemos decir ya es el momento de sepultarla. ¿Por qué sepultarla? Porque es que ¿qué se hace con aquel que ha muerto? ¿Qué se hace con un cadáver? Se entierra, se sepulta. Y entonces Romanos capítulo 6 versículo 1 dice, ¿qué pues? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense ustedes que allí habla de sepultura, primero de muerte, ¿no? Primero habla de muerte, morimos al pecado. Ahora, como morimos al pecado, entonces
¿Qué hacemos con ese cadáver que murió? Pues lo sepultamos. El que ha muerto se sepulta, eso no hay otra cosa. Se sepulta, entonces lo sepultamos para que sea luego uno nuevo, ¿no? Porque así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, la persona puede andar entonces en vida nueva. Pero ¿cómo hacemos para que la persona haya muerto de verdad? El problema es cuando lo sepultamos sin haber muerto, ¿no? Entonces nos saca la mano el cadáver, nos saca el pie, ¿sí? Y eso no deja de ser un problema, no deja de ser un problema. Pero en este caso, entonces, somos sepultados y como ya estamos muertos, nos quedamos quietitos allí. Amén, sepultados. Ese viejo hombre, como ya está muerto, entonces se sepulta y se queda quietico. Amén. Muerto. Para que predomine y reine el Espíritu. Gloria a Dios. Porque solo de esa manera podemos entonces entrar a vivir la vida de Romanos capítulo 8, que nos menciona más de 20 veces la vida del Espíritu y la vida en el Espíritu y andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Pero de la única manera que podemos hacer eso, de entrar en esa etapa de vivir y andar en el Espíritu, es la carne, que hayamos muerto al pecado y que luego este viejo hombre muerto lo sepultemos. Y que ese viejo hombre, si ha estado muerto, pues se queda sepultado allí quietito, ¿no? Quieto. Y entonces puede surgir, puede emerger nuestro espíritu y ser fuerte en nosotros, ser determinante. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es tan interesante y tiene muchos procesos y son largos. Imagínense que es una obra que va desde que la persona oye el Evangelio hasta la perfección cristiana. Y normalmente los expertos la dividen en dos etapas. Dos etapas. La primera, que se llama pues la consolidación de la vida cristiana, y la segunda, que se llama la perfección cristiana. La consolidación de la vida cristiana va desde que la persona oye el Evangelio hasta que recibe el Espíritu Santo, y la perfección cristiana desde allí hasta el final, hasta que la persona haya llegado a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Alabanzas al Señor. Entonces, esta obra del Espíritu es grande. Dejemos que el Espíritu Santo obre, mi hermano. Creamos en esa obra del Espíritu. Creamos que el Espíritu es el que está haciendo santos, el que está fabricando santos. El Espíritu Santo es el que está convirtiendo a la gente. Él es el que en su propósito añade los que han de ser salvos. Y Él es el que en su soberana voluntad está haciendo cosas a los que antes conoció, también los predestinó, y luego a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también glorificó. Imagine usted que la obra del Espíritu Santo va hasta allá, hasta ser glorificados. Pero no hemos sido glorificados todavía. Por ahora fuimos predestinados, llamados y escogidos y llamados. Predestinados, escogidos y llamados. Predestinados fuimos es decir, Dios nos seleccionó en su presencia desde antes de la fundación del mundo. Amén. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es una obra maravillosa. No porque tuviéramos virtudes, pero no nos escogió como lo pensó y lo dijo en el siglo XVI Juan Calvino, que el hombre había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya había seleccionado quiénes se salvarían y quiénes se condenarían. Entonces, de ahí sale la idea de salvo y siempre salvo.
haga las cosas que sea. Como ya es un escogido, entonces haga lo que sea, la salvación no la pierde. No, no es así. No es así. Entonces, si el Señor hubiera decidido repartir la tarta desde antes de la fundación del mundo para los que habían de ser salvos y que el resto se condenaría, pues entonces en vano hubiera muerto Cristo. La muerte de Cristo hubiera sido de más. ¿Para qué venir a morir en la cruz si ya la tarta la había repartido desde antes de la fundación del mundo? ¿Ah? Entonces, por eso esa doctrina calvinista de la predestinación, que está mucho en las iglesias clásicas, tenemos que ponerle mucho cuidado, porque fuimos predestinados no de la manera en que Él haya separado, no. Fuimos predestinados en Cristo. Y en Cristo la predestinación es para todo el mundo, pero que el Señor en su presencia no es que escogió, sino que supo y conoció quiénes se salvarían. El Señor vio los salvos desde antes de la fundación del mundo. Pero no es que seleccionó este se salva y aquel no. Sé perfectamente que este se salva y que este no se salva. Esa es su presencia, ¿no? Él por eso entonces, por eso a Juan le mostró el video dicen acá, de la iglesia en la eternidad. Le mostró la iglesia en la Nueva Jerusalén. Nosotros en la Nueva Jerusalén. Es decir, Juan nos vio a nosotros allá transformados. Él mismo se vio allá transformado. Una cosa interesantísima, ¿cierto? Gloria a Dios. Esa es la presencia de Dios. De manera que Dios sabe perfectamente quiénes se salvan, pero no es que Él haya decidido quién se salva y quién no. El hombre es el que decide. Es el hombre que decide si se salva o no. Dios le dejó esa facultad al hombre, escoja usted. Pero no es Dios el que decide, el hombre es el que decide, y eso es importante dejarlo claro. Dios quiere obrar en todos. Y ustedes saben que Pablo el apóstol plantea que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere es que todos los hombres, todos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, todos. Eso es lo que Dios quiere, esa es su voluntad. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Él no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. Aleluya. Pero pues obviamente el hombre es el que tiene la decisión, porque para eso al hombre se le dio el poder decisorio en su libre albedrío, en su razón y todo esto. Entonces, pues qué importante, mi hermano, que nosotros, alguien a veces uno escucha hermanos que dicen, no, pero es que, hermano, es que yo siento que como que Dios no me oye, que como que la presencia de Dios no está conmigo. ¿Será que es que yo no soy uno de sus escogidos? Pues no lo piense así. Si lo ha pensado así, no lo piense así, hermano. Usted está aquí, usted es el que decide. Si usted sigue a Cristo, si usted sigue su palabra, usted es uno de ellos. Amén. Si usted llega a Cristo y recibe a Cristo y deja que Él lo reciba, hermano, acuérdese que fuimos escogidos en Él, en Él. Usted estando en Él es uno de sus escogidos. Eso no lo dude para nada, para nada. Así que aquí estamos precisamente para continuar esta obra, mi hermano. Esta es la obra de Dios. Esta es la iglesia, es la obra de Dios, su obra magistral en la tierra. Gloria al Señor. Dios es el dueño de ella, el arquitecto, el constructor de esta iglesia. Aleluya. Y por eso, mis hermanos, esta iglesia debe cada día crecer, ser edificada. Y esta iglesia cada día debe aprender a dejarse guiar y orientar por el Espíritu Santo. Viva en el Espíritu para que oiga el Espíritu. Porque para que Juan oyera la voz del Espíritu el día del Señor, allá en Apocalipsis capítulo 1, Juan
debió estar en el Espíritu. Dice el día del Señor, yo estaba en el Espíritu y oí una voz que me dijo, sube acá. Para que la iglesia oiga la voz del Señor, tiene que estar en el Espíritu. Debe estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Alabanzas al Señor y dejarse guiar por el Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Póngase de pie en esta hora y glorificamos al Señor. Sea Él glorificado en medio de su pueblo, aleluya. Y esa obra maravillosa en medio nuestro, pues que la obra del Espíritu es grande y es perfecta. Señor Jesús, gracias, gracias te damos en esta hora por concedernos esta bendición y esta oportunidad de estar aquí, Señor, para bendecir tu nombre. Oh Señor amado, que el Espíritu Santo sea quien de verdad toque los corazones y las vidas. Que el Espíritu Santo sea el que de verdad actúe en todos estos procesos nuestros de la vida cristiana. Señor Jesucristo, que tu Santo Espíritu sea el que obre en todo lo que debe hacer en cada parte del crecimiento y desarrollo de los cristianos, comenzando desde traerlo, convencerlo, convertirlo, llenarlo, capacitarlo a través de sus dones y darle tantas cosas, Señor Jesús.